Pues agradezco la oportunidad de estar aquí con vosotros. Sabéis que a mí me pone muy contento cada vez que salgo a visitar iglesias. Lo digo en serio, no pienses que es porque quiera quedar bien ahora delante tuyo, porque es lo que se supone que debo decir, porque, en fin. No, en absoluto. Me pone muy contento, primero, porque veo, como decía el hermano que nos presidía, Santiago, la libertad con la que nos reunimos. Tú ni te imaginas el privilegio que es eso. Yo he venido, tal, me buscaba el rótulo, que además lo pone bien claro, entro y ya está. Y además me pone contento también porque veo que somos muchos. Y claro, cuando uno está muchos meses y algunos años siempre en su iglesia, con pocas relaciones, como parece que sí, dicen que somos muchos, pero es que somos muchos, somos miles en Madrid nada más. Y yo en ese sentido soy privilegiado porque puedo conocer muchas iglesias, muchos hermanos, oye, y me pone feliz, es la palabra, de estar en iglesias y de, no sé, a lo mejor te encuentro algún día en Ikea, pues me gustará saludarte. Digo Ikea porque bueno, está aquí al lado, ¿no? Y a veces vengo. Pero bueno, si no te recuerdo, no te enfades conmigo, que en fin, a mi edad la mente ya no es como antes y además conozco, he visto miles de personas. Y hoy, que es un día dedicado a la persecución, me gustaría hablar de eso, la persecución. De los cristianos perseguidos, de tu persecución tal vez, y de mi persecución, porque la persecución es tan antigua como el cristianismo. Ya desde el principio el Señor lo prometió, ya nuestro fundador Jesucristo fue perseguido y muerto. Todos sus discípulos no, pero sí todos sus apóstoles murieron trágicamente, y tú lo sabes, bueno, excepto uno que no lo mataron, pero casi lo abandonaron a una isla para que se muriera allí, y así fue de hecho. Porque la persecución es parte de nuestra vida. Ningún grupo en el mundo, a pesar de lo que diga la tele esta tarde, ha sido tan perseguido como los cristianos, y ningún grupo es hoy tan perseguido como los cristianos, como luego comentaremos en la segunda parte. Y me gustaría no darte pena esta mañana, todo lo contrario, darte confianza, porque tú sufres tus persecuciones, las has sufrido tal vez. Bueno, a mí nadie me ha querido matar todavía, bueno, de lo cual me alegro, pero nunca has sido ridiculizado por causa del Evangelio. ¿Nunca te has sentido discriminado? ¿Nunca has tenido ni sentido la oposición? Yo me alegro si no has tenido problemas, digamos, graves que te han obligado a cambiar de vida o vivir la clandestinidad. Desde luego, eso hace muchos, muchos años que no pasa en España. Pasó en el pasado, ¿eh? Y podría volver a pasar en el futuro. Pero esto es parte de nuestra experiencia cristiana, digámoslo así. Y me gustaría reflexionar y meditar contigo en la primera historia, que me parece que es de la gran persecución, en Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 19. Y te vengo a decir que tengas paciencia, que tengas ánimo y que aprendas a convivir con la persecución, porque a nuestra manera somos perseguidos. Hay hermanos que hoy se están reuniendo en la clandestinidad, que ni siquiera algunos se pueden reunir físicamente. Pero eso no significa que nosotros no tengamos nuestra forma de persecución, desde luego no tan grave. Desde luego es más una oposición que una persecución, y quiero daros ánimo a cada uno de vosotros. Y si algún día la afrontas o la ves porque las cosas se complican, bueno, es parte de nuestra fe. Y esto lo vemos en la primera historia, digamos, grave, no la primera relacionada con la persecución, pero sí la primera grave que se me ocurre, que está en, como digo, Hechos capítulo 12, versículo del 1 al 19. Vamos a ver. Es la primera... Bueno, el primer apóstol asesinado y primera gran matanza que hay entre los cristianos. ¿Lo tienes? Sí, amén. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua.
Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeciente en la cárcel, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: «Cíñete y átate las sandalias». Y lo hizo así. Y le dijo: «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo, le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron: «Estás loca». Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: «Es su ángel». Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos». Y salió y se fue a otro lugar. Y luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Mira, este pasaje nos enseña, y te aliento y quiero que tengas esperanza, nos enseña, que la persecución es tan antigua como nuestra fe, porque ya desde el principio estamos siendo perseguidos y tenemos que tener presente que es una realidad en nuestra existencia. Y hay tres cosas que enseña este pasaje que yo creo que tengo y que debemos tener presentes todos. La primera, pues esa que estoy diciendo, que la persecución es tan antigua como nuestra fe y además un hecho activo hoy. En otros lugares del mundo y en tu propio entorno. Lo que pasa es que en tu entorno no es física, pero es un acoso, es una ridiculización, es una hostilidad. Creo que sabes de lo que hablo. En segundo lugar, piensa que cuando te hallas en persecución, lo mejor que puedes hacer, no lo único, pero lo mejor y más importante es clamar a Dios. Y la tercera cosa es que además de clamar a Dios por su intervención, hombre, si te ves en persecución, ten cuidado, que es lo que vemos aquí. Vamos a ver si lo vemos todo en un ratín rápido. ¿Te parece? Primera enseñanza, que la persecución es antigua y es un hecho hoy. Eso está en los primeros 5 versículos. Repasamos la persecución. Aquí, quien más, quien menos, ya conoce la Biblia. ¿Recuerdan las historias de Hechos cómo comienzan? Hechos capítulo 4. No, si quieres míratelo, pero no hace falta. Ahí Pedro y Juan son encarcelados y luego son liberados. Hechos capítulo 5. Todos los apóstoles son encarcelados, pero un ángel los libra abriendo las puertas de la cárcel. Hechos capítulo 5. Los apóstoles son detenidos, interrogados, intimidados, azotados y liberados. En Hechos capítulo 7 muere Esteban. En el capítulo 8 se levanta una persecución contra todos los que han creído, sean quienes sean, ya no solamente los líderes cristianos normales, como tú, como yo, no hacen falta que sean líderes. En el capítulo 9 te acuerdas muy bien lo que pasa allí. Es la conversión de Pablo, sí, pero lo que pasa con la conversión de Pablo es que Pablo, o sea, Saulo, realmente lo que está haciendo es que se va a Damasco para detener, aprisionar y tal vez ajusticiar a cristianos. En ese capítulo 9, después de haberse convertido, resulta que los propios judíos se enfadan y lo quieren matar a él también.
En el capítulo 12 hay una detención de los cristianos que son ejecutados, lo acabamos de leer, y matados. En el versículo 2 se mata al primero de los apóstoles, Jacobo. Y en el capítulo 12 también el propio Pedro es detenido, encarcelado para ser matado. Lo que pasa es que no va a ser así. Vaya comienzo tiene nuestra historia, ¿eh? Pero no pasa nada. No pasa nada, porque el Señor nos acompaña. Antes de seguir, que no nos confundamos, hay una enseñanza muy importante aquí que quiero compartir contigo. ¿Te acuerdas de quién era este Jacobo? O sea, Santiago. No es el de la epístola que hay al final del Nuevo Testamento. La epístola de Santiago la escribió Santiago, o sea, un Jacobo, pero no este. Esa epístola la escribe un hermano, digamos, medio hermano de nuestro Señor Jesús, que no fue discípulo, que nunca fue apóstol, pero que llegó a creer en él y escribió la epístola. Este, Jacobo, del cual hablamos hoy, nunca escribió nada porque no hubo tiempo. Este era uno de los tres del círculo más íntimo de Jesús, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas quién había en la transfiguración? Juan, Pedro y Jacobo, este Jacobo. Madre mía, era un personaje importante en la fe. Digamos que presenció algunos de los momentos más importantes. Fíjate que muchas veces, no saben de la transfiguración, que te la recuerdo ahora, pero muchas veces la Biblia habla, el Nuevo Testamento, que Jesús tiene momentos íntimos con Pedro, Jacobo y Juan. Pero fue el primero en ser martirizado. Bueno, recuerda que Esteban no era apóstol. Y puede parecer un final inexplicable y demasiado prematuro. Y a lo mejor te preguntas, como yo, ¿cómo es posible que una persona que estuvo formada al lado de nuestro Señor, que fue un discípulo, apóstol, que además fue del núcleo íntimo, que pasó unos momentos importantes, que sus otros dos compañeros, que también murieron fatalmente, pero que tuvieron una vida mucho más larga, aparentemente, ¿cómo que tuvo un final tan trágico, tan innecesario y tan prematuro? ¿Te digo la respuesta? Pues no tengo ni idea. Cuando lleguemos al cielo, yo también lo preguntaré. Porque me parece incomprensible que esto suceda, pero está escrito en la Biblia porque sucedió, porque parece que tanta preparación no sirvió para nada. Mira, no vamos a valorar lo que allí pasó. Lo que yo sí he aprendido de la Biblia, y tú también, y de la vida, es que hay cosas que se entienden fácilmente. Hay cosas que se entienden al cabo del tiempo y hay cosas que no se entienden nunca. Y esta es una de ellas, aparentemente, para mí. Lo que yo sí he aprendido de la vida y de la Biblia es que Dios no pide que le entendamos. No espera que nuestra fe, lo digo despacio para que me entiendas bien. Y los más jóvenes, bueno, los más jovencitos ya no están, se han ido todos fuera. Pero es igual, si algún día oyen mis palabras, Dios no pide que le entendamos. Dios no espera que comprendamos sus palabras ni que nuestra vida cristiana esté basada en la comprensión y el entendimiento de su mensaje y su revelación. Dios espera de ti y de mí que le creamos y que le sigamos. Porque la nuestra es una relación espiritual a través de la fe, no intelectual. Si intentamos comprender y racionalizar a Dios, hay gente que lo hace, es anómalo. Entonces, yo voy a vivir toda mi vida con esta duda, con esta incertidumbre y desasosiego de por qué tuvo este final tan trágico Jacobo. Pero me enseña que es posible que alguno de nosotros tenga un final inesperado. Me enseña que los planes de Dios no necesariamente son tus planes ni los míos. Me enseña que lo importante no es el protagonismo que uno tenga en la historia de la fe o del cristianismo, sino la historia del desarrollo de la fe en este mundo y en este barrio y pueblo en el que estamos. Otra cosa importante que me gustaría decirte
El hecho de que esta persecución se produzca y que tengamos esta historia de Santiago te tiene que hacer pensar también, como ya he dicho varias veces repetidamente en esta mañana, la persecución es parte de nuestra fe. No tengas miedo, pero sí ten valentía, por si te alcanza. Y ahora que no tenemos persecución, aunque sí hostilidad también y un poco de acoso y estas situaciones, pero que son más sutiles, pero bueno, ya que tenemos una situación fácil, por favor, acuérdate de los hermanos que no tienen una situación fácil, que hay muchos, 1 de cada 7 en el mundo están siendo perseguidos, grave o muy gravemente, esta mañana. Y prepárate porque tal vez en el futuro las cosas sean distintas para ti. Nadie se puede preparar para la persecución porque eso es algo terrible. Pero bueno, sé sensible a los que sí están así y en la medida de lo posible, sí. Aunque nadie puede prepararse plenamente para un hecho así, sí procura preparar tu mente, fortalecer tu espíritu, porque tal vez algún día tengas que verla y vivirla. Yo no lo descartaría, ¿eh? Otra cosa que aprendemos de este pasaje es que hay que clamar a Dios cuando te sientes en persecución. Eso es lo más importante que puedes hacer. Primero, aceptar la persecución como algo natural, sin espantarse, bueno, natural no, es anómala, pero como consecuencia de nuestra fe. En segundo lugar, esperar la intervención de Dios en medio de la persecución. Mira, eso lo dice en los versículos 6 al 11. Y tienes que clamar a Dios para que intervenga. Atención, clamar a Dios para que intervenga, y Dios va a intervenir. Otra cosa es cómo interviene, que eso es lo que yo no te prometo. Yo te prometo que Dios interviene. Lo que no te prometo es cómo va a intervenir. Piensa que tal vez oraron por Jacobo y por Pedro. Jacobo fue milagrosamente liberado por Dios. Creo que me he equivocado. ¿Verdad? Sí. Repitamos. Seguramente la Iglesia oró por Jacobo, por Pedro y por los demás que fueron detenidos. La mayor parte de ellos, o todos hasta donde sabemos, me refiero a los cristianos, junto con Jacobo, fueron ejecutados, asesinados. En cambio, Pedro, no. Y probablemente la oración fue la misma. Bueno, yo te prometo que Dios obra. Lo que no te prometo es que la respuesta de Dios va a ser la que a ti te guste o la que yo espere, porque el obrar de Dios no siempre corresponde con el nuestro. Pues esa es una buena enseñanza de esta historia que también debemos apuntar en nuestra memoria para siempre. Hay que pensar que Dios puede hacer milagros inmensos como el que hace con Pedro, aquí. Pero hay que pensar que a veces no suceden. Cuando yo leía este pasaje, que era ayer, decía, madre mía, ¿no hubiera sido más fácil para el Señor hacer desaparecer a Pedro de la cárcel y hacerle aparecer en mitad de la casa donde estaban reunidos los demás cristianos? Sin duda, hubiera sido un milagro también. Pero esto que tenemos aquí es un milagro mucho más espectacular, porque no es uno, hay aquí como 5 o 7 milagros encadenados. Es todavía más grande esta historia. Y yo, de verdad, que leyéndolo se me ponía ayer el pelo de punta, el vello de los brazos de punta, como te lo digo. Porque es que es uno tras otro. Vamos a repasarlos. Primero está Pedro encarcelado. Claro, Agripa, que era Herodes Agripa, que era el rey, este hombre no era tonto. Y este hombre sabía varias cosas. Primero, que no hace mucho tiempo, él, que formaba parte de otros 12, que eran los seguidores de Jesús, ya estuvieron encarcelados en el capítulo 5 de este libro, y nadie sabe cómo salieron de la cárcel. Me encantaría leerlo contigo, pero es que Hechos dice que cuando fueron a las celdas estaban perfectamente cerradas, todo bien, pero al abrir las puertas resulta que no estaban dentro. Eso lo pone. Claro, este hombre se quedaron todos muy inquietos, los judíos, los que mandaban y manejaban el cotarro, el propio rey, la guardia de la cárcel, porque eso no es normal. Y no tuvo explicación, pero sucedió. Este hombre también sabía que no hace mucho tiempo este Pedro estaba enseñando y hablando en el templo, y tú también lo sabes, y hacía milagros.
A ver si va a hacer un milagro y se va a salvar a sí mismo. Este hombre también sabía que este Pedro era un seguidor de Jesucristo, el cual desapareció en circunstancias extrañas hace unos años. Te lo digo en palabras más claras. Resucitó y se fue a los cielos. Claro, ellos no creían eso, lo que creo es que desapareció. Claro, este hombre toma precauciones y le pone 16 soldados. ¿Cómo te lo digo? 4, además lo dice muy claramente, 4 grupos de 4 soldados cada uno. Además, fíjate que el pasaje es precioso porque hace distinción entre soldados y guardias. Claro, unos son los guardas de la guardia, de la guarnición, de la prisión, que patrullaban por fuera y por dentro, y otros son los soldados que el propio Herodes pone para este preso singular que no se vaya a escapar y le haga un ridículo, como ya ha pasado varias veces en el pasado con este tipo de personas. Y lo tiene en una celda, atado, y 2 soldados, uno y otro aquí, que le vigilan y que están dentro de la celda con él. Lo acabas de leer, no me lo estoy inventando. Luego hay 14 más que no sabemos muy bien dónde están, pero que no están vigilando a la cárcel ni a los soldados, están vigilando a Pedro. Una pausa. Estos no eran soldados romanos, eran soldados del ejército real, pero los soldados romanos, todo el mundo sabe que si se le escapaba un preso, lo pagaban con la vida. Estos también, porque además Herodes, que realmente tampoco era judío, era muy romanizado, vamos a decir, y tenía esas costumbres, porque era muy de lo romano él. Acordaos que también cuando Jesús resucita, como aquello es inexplicable, que ha desaparecido, hay un evangelista que dice que le pidieron a los soldados que dijeron que se habían llevado a Jesús, pero claro, como eso les podía costar la vida, dice, no pasa, nosotros intercederemos para que no os maten. Al final no sabemos si los mataron o no, eso está en un evangelio, acuérdate. Bueno, volvamos a este pasaje. ¿Qué es lo que entendemos aquí? Resulta que Pedro está en la cárcel, volvemos a la historia, encadenado y recostado. Entre él y el exterior había por lo menos 2 puertas, que son las que se nos cuentan aquí. Una de ellas de hierro, y además Lucas se esmera en las descripciones, de hierro. Vamos, que no era una portezuela que le das una patada, la puerta principal que separaba la cárcel del resto. Pedro está, en mi opinión, relajado, durmiendo. Tumbado ahí no sé cómo, encadenado. Pedro lleva eso tiene mérito que esté relajado, porque Pedro lleva varios días en la cárcel, porque lo detuvieron durante los panes sin levadura. Vamos, Herodes lo hubiera matado. Lo que pasa es que era de mal gusto en esa festividad tan importante matar a nadie. No pasa nada, lo metemos en la cárcel y cuando acaben las fiestas lo matamos. Esa es la idea. Y llevaba varios días. De hecho, esta escena sucede la noche, la última noche, a la mañana siguiente lo van a matar. Pedro sabía desde Juan 21 que iba a tener un final fatal, porque el propio Señor se lo dijo, ¿te acuerdas? Tal vez era este. No lo sé lo que pensaba él. Lo que pensaba es que estaba tranquilo, estaba durmiendo allí. ¿Cómo te sientes tú cuando afrentas la dificultad? Ya no digo extrema. Como te he conocido esta mañana, yo te digo cómo me siento yo. Con desasosiego, dejo de dormir, me siento fatal, mi esposa no me aguanta, es que no me aguanta nadie, no me aguanto ni yo. Voy de aquí para allá y si me acuerdo, oro. Y si no, pues intento resolver mis problemas. Esas no son las maneras. Pedro conocía al Señor, amaba al Señor y estaba relajado. Y la iglesia estaba orando por él. Además, fíjate, llega el ángel y nadie ve el ángel, aparentemente, porque de los guardas no se sabe lo que hacen, ni de los soldados. Lo que sí vemos es que, y me parece muy significativo, el ángel le dice, levántate. Y las cadenas, dice el pasaje, se le caen y se levanta. Y ahora yo pregunto, como me pregunté ayer, ¿y si Pedro no se hubiera levantado? No es una pregunta absurda.
Pedro se levantó. Pero Pedro podría haber hecho sus números, decir, hay 16 soldados vigilándome. 2 están aquí a mi lado. Como me levante, ¿qué me puede pasar? ¿Merece la pena intentarlo? Te quiero decir con esto que Pedro creyó las palabras del ángel, aún en ese estado de quizás de inconsciencia que él pensó que tenía, creyó la revelación que estaba recibiendo y se levantó. Si Pedro no se hubiese levantado, pues no hubiera sido parte de este milagro y no hubiera sido posiblemente salvado, no lo sé. Lo que sí sé es que Pedro creyó al ángel y se levantó. Y lo que yo sí aprendo y me gusta decirte aquí hoy es que cuando tengas dificultad y cuando no la tengas, pero cuando tengas un llamado de Dios a algo, tienes que responder con tu voluntad, porque el llamado de Dios y la voluntad humana van de la mano. En muy raras ocasiones Dios fuerza a los cristianos o a sus hijos o a nadie a hacer nada. Lo normal es que diga, ven y sígueme. ¿Te suenan esas palabras? Levántate y anda. ¿Te suenan esas palabras? Y si no te quieres levantar, pues no eres sanado. Vete al estanque de Siloé y te lavas los ojos y recobrarás la vista. ¿Tienes lepra? Vete al sacerdote y verá que no tienes lepra. Pero claro, es que tengo la lepra aquí ahora, ¿para qué voy a ir si tengo lepra? Esas personas usaron la voluntad para seguir con su fe el llamado de Dios. Y yo me decía ayer lo que te digo a ti hoy. Tal vez mi vida mejoraría si en lugar de amargarme a mí mismo con ansiedad, con incertezas, con preocupación de lo que puede suceder con este problema que estoy afrontando, tal vez mi vida mejoraría si simplemente mirase al cielo, clamase al Padre y esperase su intervención y estuviese dispuesto a hacer lo que Él me dijera. Aprende de mis errores y no hagas tú lo mismo. La próxima vez vamos a probar a hacer esto, tú en tu vida y yo en la mía, porque es justo lo que vemos aquí. Las cosas son fáciles para Pedro, bueno, hasta cierto punto, es liberado, es salvado. Pero como vemos en este pasaje, desde ese momento Pedro se convierte en un fugitivo para siempre. Llama la atención que al principio de Hechos, Pedro tiene muchos discursos públicos ante autoridades, ante judíos y ante el pueblo, diciendo quién era Jesús y lo que había pasado con Jesús. Si te fijas, a partir de aquí nunca más se vuelve a saber de Pedro. Solo le vemos en el capítulo 15 de Hechos, en el concilio de Jerusalén, y Pablo alude algunas veces. Dicen que tal vez estuvo en Corinto. Parece que tuvo un ministerio un poco itinerante. Eso también es importante y es parte del tercer punto. Cuando hay persecución hay que ser listo. Hay que confiar en Dios, pero hay que ser listo. Y hay que tener cuidado. Por tanto, hay que orar. Fíjate, la Iglesia oraba por Pedro. Este es el resumen de este segundo punto, que lo hemos leído en el versículo 5 y lo hemos vuelto a leer en la mitad del pasaje, que la Iglesia estaba orando por él sin cesar. Lo digo yo, lo dice el pasaje. No, os lo pueden decir el pasaje, número 5, versículo 5. Pero la Iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Bien, y ahora Dios hace el milagro. ¿Y qué pasa con el milagro? Pues a mí me daba en parte por reír, en parte por llorar. Repasemos la historia. Versículo 5 se nos dice que la Iglesia estaba haciendo oración a Dios por él, por Pedro. Entendemos, está claro, ¿no? Bien. Versículo 12. Muchos estaban reunidos en la casa de la madre de Marcos, que se llamaba María. Más que qué lujo de detalles, te dice hasta los nombres de las personas, para que veas que esto no es ciencia ficción. Estaban muchos allí orando. Se produce el milagro. Te digo, yo no sabía ayer si reír o llorar.
Pedro va a este lugar, llama a la puerta, la chica, que además te dice el nombre para que veas que no se lo inventa. ¿Quién era esa chica? A ver, ahora no dice nada, pero Rode debía ser conocida o oída. Te dice hasta el nombre. La chica dice que está Pedro ahí fuera, y los que estaban orando por Pedro, ¿qué dicen? Dilo, dilo. Que no puede ser, que no. No puede ser, estás loca. En palabras de la guerra, estás loca, no puede ser, si está en la cárcel. ¿Cómo va a estar ahí? Y ella insiste, está ahí, que lo estoy oyendo. ¿Y qué dicen? Que no puede ser, si hay alguien ahí debe ser su ángel, debe ser que ya lo han matado y estará... A ver si te pones en situación. La iglesia que estaba orando por Pedro, versículo 5, era incapaz de creer que Dios iba a liberar a Pedro, versículo 12, 13, 14. ¿No te das cuenta de la inconsistencia? Por favor, cuando ores a Dios, ora con fe. Creyendo en lo que oras. Creyendo que a lo mejor Dios concede tu petición, o a lo mejor no, pero que tu petición se puede cumplir. No hagas como pasó aquí, ni como me pasa a mí. A veces, ¿cuántas veces me veo orando por cosas en las que no creo? Pues más vale que te calles, Pablo. Así no se ora. Por eso decía que no sabía, cuando leía este pasaje, si reír o llorar. Estaba la iglesia orando por una liberación en la que tal vez no creían. Bueno, en la persecución hay que tener cuidado. Este es el tercer punto. Vamos bien, ya acabamos. Primero, ¿qué era el primer punto? Sí, que la persecución es tan antigua como la fe. Desde el principio fuimos perseguidos, hemos seguido siendo perseguidos con los leones en el circo romano, aquí en España, la Inquisición, que no fue cosa de 6 meses, duró siglos. Acabada la Inquisición, madre mía, hoy no es el día, pero mi padre, que era un carpintero autónomo profesional, se tuvo que ir donde vivía porque se volvió protestante. Y como vivía de su pueblo, que era el que le daba el trabajo, tuvo que irse a una ciudad. Esto pasó en este país, y no te hablo de mi abuelo, hablo de mi padre. Bueno, no pasa nada, ¿no? Que no es el día de contar mi vida, pero la persecución la ha habido y la hay en lugares distintos del mundo. Muy triste. ¿Sabes que en Djibouti ahora ya no, pero hace como 4 o 5 años algunos cristianos los metían en contenedores de estos de hierro de los camiones? ¿Los habéis visto pasar por delante de tu casa? Esos que son de hierro que luego los suben a los barcos. Ahí metían a los cristianos, los dejaban al sol. Djibouti está en un lugar muy seco y desértico, ahí al sol. Claro, esos chapas se ponían a 40 grados y los cristianos dentro hasta que se morían. ¿Es necesaria tanta crueldad? Porque hay personas, hermanos nuestros, que todavía padecen. Pero hay que tener cuidado con la persecución. Y aquí vemos que son listos los cristianos y tienen cuidado con la persecución. En la persecución. Primero, la iglesia tiene miedo, no pasa nada, porque tener miedo es humano, eso no pasa nada. Puedes tener todo el miedo que quieras, pero sin perder la confianza en Dios. Pero además de eso, de tener miedo, que eso se nota pues, por la manera en que reaccionan, date cuenta que también toman medidas de seguridad. ¿Te has dado cuenta? Primero, la iglesia no estaba reunida en un sitio, estaban por lo menos en 2. Porque Pedro va a una reunión, que era la que estaba en la casa de María, la madre de Marcos, y le dice, decirle a los hermanos, entendemos los que están reunidos en otro sitio, porque no estaban juntos. ¿Por qué no estaban juntos? Pues por si caía un grupo, que el otro no cayese. Segundo, los cristianos no estaban como antiguamente. Al principio se reunían en las sinagogas, en lugares públicos y espacios abiertos. Ahora se reunían con las puertas cerradas. Tercero, cuando llega Pedro, esto hay que ser listo. Hay que confiar en Dios, hay que creer, pero hay que tener sentido común. Cuando Pedro llega, no le abren la puerta. ¿Te has dado cuenta? Ni siquiera le contestan. Eso ya estaba pactado y hablado. Pedro llama a la puerta y la de dentro se acerca a la puerta a escuchar la voz que habla. Si es la voz y el nombre de alguien que conozco, abro la puerta. Si no, no abro. Por eso la chica no habla con Pedro. Que supongo yo que lo hubiera hecho cualquiera de los cristianos. Se acerca, escucha, vuelve. Bueno, lo suyo es que hubiera abierto, pero la chica no habla en ningún momento. ¿Lo veis? Hay que tener cuidado.
hay que tomar medidas. Y esto es propio de los hermanos que están en dificultades. Y en este pasaje lo vemos. Hay que estar atentos a los tiempos. La Biblia dice que tenemos que ser astutos, gracias, como serpientes y mansos como corderos. Yo me lamento porque veo a muchos cristianos que son astutos como corderos y mansos como serpientes. Y así no vamos a ninguna parte. Y termino recordándote y dándote ánimo. No tengas miedo, la persecución es una promesa, pero no es el fin del mundo. De hecho, llevan queriendo acabar con nosotros desde hace 2000 años, y aquí estamos, y seguiremos hasta que el Señor vuelva. Fue Voltaire, me parece, el que dijo hace 300 años que al cristianismo le quedaban menos de 100 años, y míranos, se acabó él y aquí seguimos nosotros. Nadie va a acabar con nosotros porque somos el pueblo de Dios, porque Dios está con nosotros. Eso no va a suceder, pero eso no significa que no tengamos que sufrir. Depende de donde vivimos, casi no sufrimos un poco o sufrimos mucho. Cuando tengas persecución, por tanto, no te espantes, tampoco la pidas. Déjala, si no la tienes, mejor. Pero si te llega, afróntala con esperanza, con valentía y mantén la mirada alta, orando al Padre y que Él intervenga. Acuérdate también de los hermanos que sí sabes que están en persecución. Hay muchos, 1 de cada 7, te acabo de decir, padece persecución en el mundo. Son muchos, son más de 350 millones de cristianos en el mundo. Son 7 veces nuestro país, España. Es una cantidad enorme, ¿eh? El mundo, luego lo diremos en la segunda parte, el mundo no es esto. Esto que yo he hecho esta mañana y que tú has hecho que vienes, esto pasa en los países libres, que somos una minoría. Los cristianos en el mundo pues se van a una montaña a las afueras y tardan 6 horas en reunirse porque no pueden ir todos juntos a la vez, o no cantan flojito, para no hacer demasiado ruido. Por cierto, fíjate que aquí tampoco pueden hacer ruido. Cuando se ponen contentos, Pedro les dice que no griten y que no se va a parar ni a decirle a los hermanos que ha sido liberado. Decirle que ha sido liberado y Pedro desaparece. Nuestros hermanos, muchos están en la clandestinidad. Pero ten esperanza porque Dios es invencible. No pudieron con Jesucristo, no pudieron mira que los mataron a todos, a los 12 apóstoles. Mira que han matado miles de cristianos a lo largo de la historia y aquí estamos hasta el final de los tiempos. Pero seamos valientes y preparémonos porque tal vez esto que vivimos no dure para siempre. Ojalá sí. Y siempre ten esperanza que la Iglesia crece a pesar de la adversidad. Es más, vemos que donde más oposición hay, más poderosamente, te lo prometo, más poderosamente se manifiesta el poder de Dios y más crece la Iglesia. Es sorprendente. Allí donde hay más motivos para que se extinga. Espero, hermano, que esta reflexión te haya ayudado a ti y a ti, hermana, y que aprendamos de este pasaje y tengamos esperanza.